Salmo 16, verso 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ya, mis santos hermanos, este es un salmo que se le atribuye a David. Dice todas las Biblias, o la mayoría de las Biblias dice que es un Mictán de David. Hasta el sol de hoy todavía nadie sabe lo que significa Mictán, ¿verdad? Se han sugerido posibles interpretaciones, pero Lutero lo llamó una joya de David, el dulce cantor de Israel. Es un salmo hermoso. Él comienza diciendo: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Cuando escucho esa expresión de David, me acuerdo de otro salmo que el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Ese es el deseo del salmista. Y el texto que hemos leído dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. La versión Dios habla hoy, que está en una forma un poco más de lenguaje coloquial, más fácil de entender para mucha gente, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay gran alegría. Pero esa expresión gran alegría se queda corta con lo que hay en la mente del autor y del pensamiento cuando habla de plenitud. Porque plenitud viene de pleno, cuando un vaso está completamente lleno, que se desborda. Como dijo el salmista: mi copa está rebosando. Porque como dije anteriormente, Dios no da migajas. Dios no da su bendición a cuentagotas. Dios derrama su bendición de tal manera que fluye, nos llena y alcanza a otros también. Así que esa palabra plenitud es la más correcta de la traducción al lenguaje original. Es algo pleno. Y la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, pero que tiene una interpretación mucho más cerca del lenguaje original, dice: hay altura. Altura viene de alto. ¿Usted sabe qué está alto? Cuando usted come mucho, y come y se harta. Usted comió demasiado y está harto, ¿verdad? Y siente la barriga que se le va a salir, porque es que estaba delicioso y usted quería parar, pero no podía parar porque estaba sabroso. Y después dice: hoy estoy harto. Y la traducción de la Biblia de Jerusalén dice: hay altura de gozo delante de tu rostro. De manera que Dios nos harta, Dios nos llena con su palabra, nos llena con su espíritu, nos llena con su presencia. Los puertorriqueños, cuando hablamos de altura, para darle fuerza de expresión, usamos la J en vez de la H y decimos: estoy harto, ¿verdad? Y como nos criamos en la isla, que es una isla pequeña, pensábamos que viajar de los que vivimos en la zona metropolitana, que viajar de Bayamón a Ponce, eso era largo para nosotros. Ahora cuando estamos aquí decimos: eso no es nada. Pero nosotros decíamos, y todo el que viajaba de la zona metropolitana a Ponce, pues llenaba las gomas, las llantas del automóvil, las llenaba bien llenas, ¿verdad? Y cuando el puertorriqueño comía mucho, decía: estoy como llanta que va para Ponce. Pero nosotros le damos fuerza de expresión, decía: estoy harto. Y se usaba también el término negativo, ¿verdad? Déjame quieto, me tienes harto. Ya me llenaste la coronilla, me colmaste la copa, estoy harto, vete de aquí. Pero aquí está hablando en forma positiva el salmista.
No de algo que Él no quiere, sino de algo que Él quiere mucho más. Él le ha dicho a Dios, guárdame, oh Dios. Y no está diciendo que lo guarde de sus enemigos, sino que lo guarde de Él mismo. Porque tu peor enemigo eres tú mismo. Mi peor enemigo soy yo mismo, en cuanto a la salvación de nuestra alma se refiere. Porque Satanás es un enemigo derrotado. El mundo es un enemigo derrotado. Y el Señor dijo que aquellos que vienen a Él, nadie los podrá arrebatar de su mano. Óigame, nadie me puede arrebatar de la mano del Señor. Nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. Solamente tú te puedes apartar del Señor. Por eso el salmista dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, no hay para mí bien fuera de ti. Fuera de Dios no hay bien para tu vida. Que no nos pase como aquel hombre que dice la parábola del maestro que su finca produjo muchas cosas y él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a derribar el granero y voy a guardar todos mis bienes ahí. Voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tiene para mucho tiempo. Escuché una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Así que lo que el salmista está diciendo es que el bien, el único bien que importa en la vida mientras estamos aquí es tener presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Eso es lo que está en la mente del autor, y por eso es que él comienza diciendo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, y termina con este verso hermoso que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay altura de gozo, hay llenura de gozo en la presencia del Señor, delicias a tu diestra para siempre. Podríamos titular este mensaje, yo nunca le pongo título, siempre sugiero un título. Yo le pongo al que más le gusta, para no fallar. Cuando uno prepara un sermón, lo último que se escribe es la introducción. Porque tú no puedes introducir algo de lo cual no has reflexionado. Todos los textos de homilética lo enseñan así y así debe ser. Uno no puede empezar con un título, porque entonces quien va a desarrollar el mensaje eres tú. Hay que esperar que Dios te dé el mensaje. Dios, hay gente que dice, yo tengo mensaje. Bueno, si tienes mensaje, no vale la pena escucharlo. El que tiene mensaje es Dios. Y es responsabilidad del predicador tomar ese mensaje que Dios da y preparar el sermón. El sermón es el plato donde se presenta ese mensaje que Dios ha transmitido. Y yo todavía, hasta esta mañana, porque estaba reflexionando, ¿verdad? Porque los que predicamos que somos laicos no tenemos todo el tiempo. Nos falta tiempo. Pero yo pensaba y decía, bueno, este mensaje se le puede titular la presencia de Dios. Pero yo pensé, luego de reflexionar mucho más, yo pensé esto, experimentando a Dios. ¿Sabes que a Dios hay que experimentarlo? Hay gente que tiene mucho conocimiento teológico, pero no han experimentado a Dios. Hay gente que tú le puedes preguntar dónde se encuentra este texto, te dice en Romanos capítulo 1, verso 3, en San Juan tal y tal, no, está en Oseas, y no fallan, pero no han experimentado a Dios. Hay que experimentar a Dios. No basta decir, yo me crié en la iglesia. Yo me crié en la iglesia. Tenía esa semilla sembrada en mi corazón. Tenía celo por las cosas de Dios. Tenía celo por la verdad de Dios. Me molestaba la idolatría. Sabía que era equivocada y errada, pero yo no había experimentado a Dios. Tocaba en la banda, cantaba con el grupo de jóvenes, cantaba en el coro. Un anciano de la iglesia me dijo, tú eres como el arroz blanco. Yo estaba en todo. Un drama, una poesía coreana, whatever, lo que fuera, yo estaba allí. Pero no había experimentado a Dios. Amaba la iglesia, me gustaba estar en la iglesia, pero no había experimentado a Dios. Santo Dios. A Dios hay que experimentarlo. Y como único podemos experimentar a Dios es en su presencia. Hay cosas que no pueden ser transmitidas.
Yo me acuerdo de la hermana Tomasita Sala, una profeta de Dios en la iglesia. Cuando yo comencé a buscar al Señor a los 20 años de edad, yo le escuchaba hablar, una mujer que Dios usaba de una manera poderosa, que se nos ponía la piel de gallina cuando yo la levantaba. Y traía mensajes para la iglesia. Y cuando yo le escuchaba hablar, que el Espíritu me dijo, yo quería que ella me transmitiera eso. Y yo quería que la hermana Tomasita me enseñara cómo es eso de que el Espíritu habla. Pero ella nunca me pudo explicar. Y luego de años de experiencia de vida cristiana, aprendí que no hay profeta, no hay pastor, no hay maestro de escuela bíblica, no hay teólogo que te pueda enseñar eso. Escuchar la voz del Espíritu de Dios es algo que solo se puede experimentar. ¿Y cómo lo podemos experimentar? Cuando vamos a la presencia de Dios. Cuando vamos a la presencia de Dios, comenzamos entonces a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. El hombre fue creado para estar en la presencia de Dios por la eternidad. Y nuestro destino eterno es estar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos de los siglos, y por la eternidad estaremos en la presencia de Dios. El hombre vivía en la presencia de Dios cuando Dios lo creó. Vivía en Edén. Edén significa delicia. Fíjense que el texto habla de delicia aquí. Edén significa delicia, era un deleite. Y usted dirá, bueno, si era un deleite porque no hacía calor como la que tenemos hoy aquí, no hacía un invierno crudo, ni siquiera necesitaban ropa, no había insectos que picaran a uno, ni molestaran a nadie, no había mosquitos, no había que usar mosquiteros. Antes había que usar mosquiteros. Ya no, ¿verdad? Porque hemos evolucionado, pero había países que tienen que usarlo. No había enfermedades, no había problemas, no había que pagar la renta, no había que pagar el carro, no había ninguna molestia, pero lo más grande del paraíso era que el hombre tenía comunión con Dios. Que el hombre podía estar en la presencia de Dios y hablar con Dios y escuchar la voz audible de Dios. Pero cuando el hombre pecó, lo primero que hace es huir de la presencia de Dios. Cuando el hombre peca, lo primero que hace es esconderse de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos en esta hora están escondidos de la presencia de Dios, pero de Dios nadie se puede esconder. Cuando los teólogos hacen teología acerca del carácter de Dios y nos hablan de los atributos de Dios, para fines de estudios ellos hacen unas clasificaciones. Hablan de los atributos de Dios que son comunicables y los atributos de Dios que no son comunicables. Cuando ellos dicen esto, se refieren a atributos comunicables como el amor. Dios es amor y nosotros podemos amar. Él nos comunica ese amor. Y no solamente podemos amar, nos ordena que amemos a Él y al prójimo. Dios es justicia y espera de nosotros que hagamos justicia. Esos son atributos comunicables. Pero hay atributos que no son comunicables. Y expresamente podemos mencionar tres: la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Ese prefijo que viene del latín omni significa todo. Es decir, Dios es omnipotente, es decir, Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede y no hay nada imposible para Dios. Dios es omnisciente, es decir, Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, lo que tú vas a hacer mañana, lo que tú estás pensando ahora mismo, Dios lo sabe. Lo que piensas hacer mañana, Dios lo sabe. Lo que vas a hablar dentro de 10 años, Dios lo sabe. Usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, Dios es omnisciente. Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. El salmista dijo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, en el Salmo 139. Porque todavía no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. Qué terrible. Todavía no hemos dicho, Señor, y ya el Señor sabe que vamos a gritar, que vamos a llorar, que vamos a lamentarnos y a veces a pelear con Dios.
Él ya lo sabe. Desde la eternidad lo sabe, porque Dios es eterno. Pero vamos a quedarnos con la omnipresencia de Dios, que es lo que queremos hablar hoy en día. Dios es omnipresente. Es decir, Dios está presente en todo lugar. La Escritura, Él dice, ¿no lleno yo toda la tierra? Hablándole a los falsos profetas que se escondían. Y Él dice, ¿no lleno yo toda la tierra? ¿Podrá alguno esconderse en escondrijos que yo no vea? La omnipresencia de Dios está para sustentar, Él sustenta todas las cosas. La Escritura dice que no cae un ave al cielo sin que Dios lo sepa. Él está presente en todo. Él está presente cuando estás en la iglesia. Él está presente cuando estás en tu casa. Él está presente cuando nadie te ve, Él te ve. Él está presente cuando estás en la computadora. Lo que estás viendo en la computadora, Él lo sabe. Él sabe cuando estás de vacaciones. Cuando estás lejos, Él lo sabe. Porque Él es Dios de cerca y Él es Dios de lejos. Él sabe cuando estás dormido. Él lo sabe todo. El salmista dijo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Así que la omnipresencia de Dios está para sustentar, está para guardar, está para cuidar. La omnipresencia de Dios está para castigar, pero mayormente, sobre todo para sus hijos, la presencia de Dios está para bendecir. Y ahí que el salmista dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Usted puede ir a algún lugar y quizá la gente dice, yo me gocé, pero eso no es gozo. Eso es una alegría pasajera y efímera. No es que yo me gozo tanto allí, pero eso, sales de allí y estás vacío. Terminas vacío. No solamente terminas vacío, terminas con una conciencia culpable. A veces. Porque hay cosas que le dan alegría y son buenas, pero hay otras cosas que dan supuestamente alegría y son malas. Y a Dios no le agrada. Pero la verdadera alegría, el verdadero gozo, que es perenne, que es eterno, que es insondable, es la presencia de Dios. De manera, hermano, que en esta hora queremos nosotros experimentar a Dios, y solamente podemos experimentarlo cuando acudimos a su presencia. La Escritura dice, buscar el rostro de Jehová, buscar el rostro de Jehová y su poder. De manera que la Escritura pone en nosotros la responsabilidad de buscar a Dios. El Escritor Sagrado dijo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sabes que Dios quiere manifestar su presencia? Él está en todos lados, pero la gente no siente la presencia de Dios. La gente no ha experimentado la presencia de Dios, porque Dios quiere manifestar su presencia a aquellos que buscan su presencia, aquellos que aman su presencia, aquellos que aman su palabra, aquellos que han entregado su corazón y su vida al Señor. Entonces Dios manifestará su presencia para bendecir tu vida y mi vida. ¿Sabes lo que le dijo Moisés a Dios, el hombre de Dios con el cual Dios hablaba cara a cara? Cuando Israel pecó y hizo aquel becerro de oro, Dios le dijo, yo no voy a subir con ustedes, yo voy a enviar mi ángel, pero yo no voy a subir. Y Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de este lugar. Porque si la presencia de Dios no está contigo, si no estás en la presencia de Dios, tu vida será una completa derrota. Podrás tener la casa más linda, podrás tener el carro más bonito, podrás tener el salario que tú quieres, podrás tener la profesión que tú querías, pero si no hay presencia de Dios en tu vida, eres un hueso seco. Y Moisés lo entendió muy bien y dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré consuelo y te daré reposo.
Hay muchas almas que no tienen reposo. Hay mucha gente que viene a la iglesia y su alma no tiene reposo. Es quizás porque no estás en la presencia del Señor. Es quizás porque no estamos buscando la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor da reposo. Descansamos en el Señor. Descansamos en su presencia. Los hombres de Dios testificaron que lo que ellos hacían, lo hacían porque estaban en la presencia de Dios, no por sus propias fuerzas. Elías dijo, cuando se enfrentó al rey: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi boca. Pero no era porque él tenía el poder, sino porque estaba en la presencia de Dios. Y Dios le dice al profeta: si los profetas falsos hubiesen estado en mi secreto, en el secreto de Dios, es decir, en la presencia de Dios, no hubiesen hecho errar a mi pueblo. De manera que la presencia de Dios define tu vida y define mi vida. La presencia de Dios en tu vida define nuestro destino eterno. Define nuestro caminar. La Escritura habla de un hombre que caminó con Dios. Y cuando dice que caminó con Dios, no es que la gente veía a aquel hombre no caminando de la mano con Dios. Dios es espíritu. Dios no se puede ver, pero él caminó con Dios. ¿Y qué significa caminar con Dios? Que andaba en la presencia de Dios. Que todo lo que hacía lo hacía con conciencia de que estaba en la presencia de Dios. Que cuando iba a hablar, cualquier cosa que iba a hablar, sabía que estaba en la presencia de Dios. Muchos creyentes abren la boca y se olvidan que están en la presencia de Dios. Y hablan como si no estuvieran en la presencia de Dios. Y algunos creen que están en la presencia de Dios cuando están en la iglesia. Pero cuando están fuera de la iglesia, no hay presencia de Dios. Se conducen como cualquier persona en el mundo. Hablamos como cualquiera en el mundo. No. Los hombres de Dios caminan con Dios. Las mujeres de Dios caminan con Dios. Viven en la presencia de Dios. Cuando nos pisan un callo, estamos en la presencia de Dios. Cuando nos hieren profundamente, estamos en la presencia de Dios. Cuando cometen injusticia contigo y conmigo, estamos en la presencia de Dios. Hay que tener cuidado cómo respondemos, porque estamos en la presencia de Dios. Cuando hay una vida espiritual raquítica, es porque no estamos cobrando conciencia de que debemos vivir en la presencia de Dios. Que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en la presencia de Dios. Que todo lo que decimos, lo decimos en la presencia de Dios, porque Él llena toda la tierra. Y porque su espíritu es un espíritu con mi espíritu. Porque somos templo del Dios vivo. Entonces, nuestra vida, nuestra conciencia de que estamos en la presencia de Dios, va a definir qué clase de creyente tú eres. Cómo nos conducimos. Y este hombre, oye hermano, es tremendo. Porque no había una revelación completa acerca de Dios. No había una Biblia. No había un texto. No había nada. Pero él se determinó a caminar con Dios. Y caminó con Dios, agradando a Dios de tal manera que Dios se agradó a este hombre, que se lo llevó sin que viera muerte. Hay que caminar en la presencia de Dios. Muchas de nuestras tristezas, de nuestra agonía, de nuestros trabajos, de nuestras quejas, es que hemos abandonado la presencia de Dios en nuestra vida. A veces no podemos dormir porque hemos abandonado la presencia de Dios en nuestra vida. A veces decimos, todo me sale mal. Bueno, es que tenemos que analizarnos. Porque el salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso no significa que todos los deseos que tú quieres Dios te los va a conceder. Pero significa que todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque había presencia del pastor de Israel. Así que hermanos, tenemos que aprender a vivir en la presencia del Señor. El profeta Isaías dice, Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará
siempre. No de vez en cuando. Jehová te pastoreará siempre. Siempre significa cuando estás bien. Siempre significa cuando estás mal. Nosotros a veces decimos, ay, el Señor me abandonó, estoy tan mal, el Señor te ha abandonado. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. Aleluya. Ese es un texto hermoso. En la sequía saciará tu alma. Y será tu alma como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas no se acaban. ¿Está tu alma seca? ¿Está tu alma seca? Siente que tu alma está seca. Tienes que decir como el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y el Señor nos invita. En el libro del profeta Isaías dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y os saciaré con las grosuras. Así que Dios nos llama a venir a su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. La gente en el mundo, cuando le va bien, están contentos. Contentos. Si su equipo ganó, están contentos. Si su equipo perdió, están contentos. Y a veces no se entiende, porque hasta cuando el equipo gana forman un alboroto y destruyen todo. Cuando tengo el carro que quiero, estoy contento. Cuando tengo el salario que quiero, estoy contento. Si tengo salud, estoy contento. Pero el creyente no es así. El creyente halla su motivo y su realización en la presencia de Dios. No en todo el conocimiento que tengamos. Hay gente que lee mucho y no echan para adelante porque le falta estar en la presencia de Dios. Los viejitos con los que yo me crié no tenían nunca un libro. Yo tengo varios libros en casa, no estoy diciendo que sea malo, y los abro y los consulto. Y todo predicador y todo maestro diligente va a tener libros de teología de toda clase, diccionario teológico para prepararse, pero eso no es lo que llena, eso no es lo que satisface, eso no es lo que te hace mantener en pie. Lo que te hace mantener en pie firme es estar en la presencia de Dios. Y estos viejitos, incluyendo a mi viejo, mi abuelo que me crió, no tenían un comentario, no tenían un bíblico, no tenían un diccionario bíblico. Oiga, mi hermano, pero yo no le llego a los tobillos. Lo único que tenían era una Biblia y una traducción bien vieja, difícil de entender, de 1900 por ahí. Difícil de entender. Pero ellos vivieron en la presencia de Dios. No entendían todos los conceptos teológicos. No sabían hablar bonito, pero tenían presencia de Dios. Cuando se paraban al frente, había presencia de Dios. Cuando alzaban las manos, había presencia de Dios. Cuando oraban, había presencia de Dios. Cuando adoraban, había presencia de Dios. Porque vivían en la presencia de Dios. Óigame, no estoy diciendo que sean malos los libros, los vuelvo a repetir porque no se vaya a confundir. Todo maestro, predicador, dirigente debe tener libros de homilética, de hermenéutica, comentarios bíblicos. Esas son herramientas que Dios nos ha dado. Pero de nada vale si no vivimos en la presencia de Dios. Si no vivimos en comunión con Dios. Si no nos sometemos a los preceptos de la palabra de Dios. Si no vivimos en la santidad que Dios quiere. Cuando vivimos en la presencia de Dios y reconocemos la presencia de Dios, es un refrigerio en nuestra alma. Es un gozo. Oye, hermanos, y no importa la situación, somos los mismos, no importa si hay enfermedad o hay enfermedad. Si tenemos mucho o tenemos poco, porque hemos entendido que el gozo del creyente está en tener comunión con Dios. ¿Sabe qué dijo el profeta Habacuc? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque no haya ovejas en la majada de las vacas, no haya vacas en los corrales, con todo me gozaré en el Señor. Jehová el Señor es mi fortaleza, que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Y dijo el profeta: estaré quieto en el día de la angustia, porque Dios es mi pastor y Él cuidará de mí. Como dice el himnólogo inspirado en los versos del Evangelio: si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Pero tenemos que entonces aprender a vivir en la presencia de Dios, para que seamos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando estamos en la presencia de Dios, hermano, es algo que no tiene palabras, es inefable. Es algo que no se puede explicar. Anoche yo dejé de prepararme y le dije a él: si vos ponme ese disco ahí que habla de tu presencia. Porque el disco no funcionaba. Y dije: bueno, ¿qué voy a hacer? Pero búscalo en internet. Lo busqué en internet. Y allí yo cerré mi preparación antes de esta mañana, escuchando a René González cantando: en tu presencia. En tu presencia pertenezco yo. Ahí quiero estar. Es que en la presencia de Dios, hermanos, todo el panorama cambia. Nosotros tenemos quejas, vemos muros, vemos gigantes, vemos montañas, vemos obstáculos cuando nos alejamos de la presencia de Dios. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, nos remontamos como el águila. Subimos a la más alta montaña y vemos el panorama y vemos las cosas como Dios las ve. Y entonces hay gozo y alegría en nuestro corazón. En la presencia de Dios, hermano, los demonios tienen que huir. En la presencia de Dios, Satanás tiene que huir, porque la luz echa fuera las tinieblas. Yo recuerdo una vez cuando viajamos a España, que nos paramos viajando para Alicante, nos paramos en un restaurante a comer. Y nos fuimos a la parte de atrás del restaurante, que era más privada, y había como 7 curas allí, con su traje de cura y todo, ¿sabes? Bebiendo y fumando, bebiendo y fumando. Y nosotros llegamos, aquel grupo de creyentes, nos sentamos allí. Y tan pronto nosotros llegamos, se levantaron y se fueron. Y el misionero puertorriqueño que estaba allí dijo, nos hizo reír. Dijo: la luz echa fuera las tinieblas. Porque fue bastante obvio, ¿verdad? No hicimos más que llegar y ellos se levantaron y se fueron. La luz echa fuera las tinieblas. Si hay tinieblas en tu corazón, si hay tinieblas que te quieren arropar, si hay tinieblas que quieren turbar tu mente, ven a la presencia del Señor. Ven a la presencia del Señor. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor hay poder de Dios. En la presencia del Señor las cadenas son rotas. En la presencia del Señor puedes decir como el salmista: saca mi alma de la cárcel y publicará mi lengua tu alabanza. Sí, porque a veces nos sentimos como atados, no, a veces nos sentimos como encadenados. No es que haya dejado de ser hijo de Dios, es que has sido engañado por los problemas, es porque has dejado de recurrir a la presencia de Dios. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, hermano, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay altura. Somos llenos de su palabra, somos llenos de su conocimiento, somos llenos de su poder, y no hay poder en la tierra que nos pueda arrebatarnos de la mano del Señor, porque vivimos en su presencia. Y podemos decir como el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo. El apóstol San Pablo dice: por tanto nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Sabe que es un texto que a mí me gusta mucho? El apóstol Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No hay nada más poderoso que un cristiano verdadero, porque tu espíritu es uno con el Espíritu de Dios. Y
cuando cobramos conciencia de eso, de lo que realmente somos hijos de Dios, porque Dios nos ha dado su Espíritu y vivimos en su presencia, hermanos, no significa que usted va a tener un Rolls Royce ni un Lamborghini. Usted sabe el carro que yo tengo. Acá tú me dejas a pie. Pero eso a mí no me quita el gozo. Porque el gozo mío no depende del carro, ni de la casa, ni de la renta, ni de los zapatos, ni de la ropa. El gozo mío es que mi nombre está escrito en el libro de la vida. El gozo mío es que Dios anda conmigo. El gozo es que Dios me separó para su gloria. Que Dios te separó para su gloria. Que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Que Dios te ha dado su Espíritu y Él quiere que andes en su presencia. El salmista dijo: cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Que él anhelaba estar, porque para el judío la presencia de Dios era el templo, el tabernáculo. Y estaba el arca, que significaba la presencia de Dios. El salmista anhelaba estar en esa presencia de Dios. El Salmo 84, que es uno de mis salmos favoritos, habla del anhelo por la casa de Dios. Y el salmista dice: cuán amables son tus moradas. Me encanta esa expresión, me encanta ese salmo. Él dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Usted se ha encontrado con gente amable? Qué bueno encontrarse con gente amable. Hay gente que tiene, verdad, una amargura en el alma que se le sale por los poros. Oye, también hay que tratarlo así con un palito de lejos. Sí, está bien, hijo, sigue por ahí. Y el salmista dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y sigue el salmista diciendo, observando todo lo que se habla en el templo, dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Yo no sé si eso te da deseo de alabar a Dios, pero a mí eso me da deseo de alabar a Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Él tenía envidia por los levitas que estaban todo el tiempo en el templo trabajando. Él quería estar todo el tiempo en el templo, igual que nosotros, ¿verdad? Que queremos estar todo el tiempo en el templo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que en ti confía, que ha puesto ante sí tus caminos. Y mira lo que dice el salmista: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Porque la presencia de Dios no significa que no va a haber lágrimas. No significa que no va a haber problemas. No significa eso, sino todo el mundo quería ser cristiano. Atravesando, porque que esté en la presencia del Señor, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Porque gracia y gloria dará Jehová. En la presencia de Dios hay gracia. Sí, en la presencia de Dios hay gracia. ¿Sabe lo que es gracia? Yo te dije a la niña hace unos momentos atrás. Es el don inmerecido de Dios. Tú no te lo mereces, yo no me lo merezco, pero Dios, que es misericordioso, te da su gracia, te da su amor, te da su bendición. Porque gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad, porque el que vive en la presencia de Dios vive en integridad, vive en rectitud, porque Dios es recto y ama la rectitud. Así que, hermanos, cierro este mensaje diciendo que nosotros debemos procurar estar en la presencia del Señor. A veces las situaciones, los embates de la vida, los problemas, a veces vienen, a veces uno se los busca,
Yo todavía tengo que lidiar con problemas, con secuelas y consecuencias de decisiones que he tomado. Pero si tú y yo vivimos en la presencia de Dios, habrá gozo en tu vida. La amargura se va a ir. Tenemos que hacer como Ana. ¿Se acuerdan Ana? Hablando de las madres. Aquella mujer que tenía una amargura en su corazón, una tristeza tremenda, porque era estéril y el esposo, como en aquellos tiempos era importante tener hijos, ¿verdad? Se buscó otra mujer que le diera hijos y la rival, la otra mujer la maltrataba, la saería, se reía de ella, ¿sabes cuántas cosas le decía? Tú eres una mujer estéril. Y ella lloró delante del Señor, derramó su alma delante del Señor. Fue a la presencia de Dios. Vamos a la presencia del Señor. Vengamos a la presencia del Señor. Él dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Dios no está aquí con un garrote. Mira, por aquí viene María. Espérate, que la estaba esperando. Usted se la merece. No. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, el Señor está con el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, con los brazos abiertos. Te va a abrazar. La presencia de Dios te va a abrazar, te va a besar, te va a inundar, te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar alegría. Va a ser fiesta Dios cuando tú vengas a su presencia. Porque sí, a veces los embates de la vida nos mueven y nos roban el deseo por la presencia de Dios, nos roban el deseo por la lectura de la palabra, nos roban el deseo por la oración. Pero Dios está esperando porque tiene una gran bendición para tu vida. Hay bendición en la presencia de Dios. Solo hay bendición. Y es una bendición plena. Tu copa va a rebosar. Y entonces, como dice el profeta, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Usted ha visto, bueno, quizás los que están aquí en la ciudad nunca han visto un becerrito joven saltando porque está alegre, está contento, está bien alimentado y sale saltando, ¿verdad? El Señor dice que la alegría que Él nos da es tal que vamos a salir, vamos a saltar por ahí. No se moleste si brinco de vez en cuando. No se moleste cuando vea a algún hermano por ahí que brinca de vez en cuando. Es porque cuando estamos en la presencia del Señor, óigame, aunque usted no quiera, usted va a brincar. Aunque usted diga, no, es que mi idiosincrasia es así. Yo no creo en esa idiosincrasia. ¿Sabe por qué? Porque me he encontrado con mucha gente que dice, no, que mi idiosincrasia es así y yo adoro a Dios así. Ahora vaya con ellos al Yankee Stadium, vaya con ellos a los Sabres a ver los juegos, vaya a ver con ellos un juego de fútbol. Óigame, hay que abrirle espacio porque después de darte una galleta a usted. Ahora, cuando viene a la iglesia, no, es que yo, ese es mi idiosincrasia. Mentira. No hay nada más emocionante que la presencia de Dios. No hay nada más poderoso que la presencia de Dios. Si no la puedes sentir, es hora de que busques la presencia de Dios en tu vida. Para que seas transformado, para que tus cadenas sean rotas, para que tengas vida en abundancia. Que Dios nos bendiga en esta hora. Nuestro pastor.